Buenas tardes, mi nombre es William Méndez Morillo y les voy a hablar un poco acerca de cómo negociar con éxito en India. Para entrar en detalle vamos a hablar un poco acerca de los datos básicos y es que la población es de aproximadamente 1.428.6 millones de habitantes, con una superficie de 3.287.540 kilómetros cuadrados. Su forma de estado es de República Federal, con 28 estados y 7 territorios de la Unión. El PIB per cápita con datos del Banco Mundial de 2021 es de 2.421 dólares americanos. La divisa es la rupia, lo cual equivale a 100 paisas. El idioma oficial es el hindi, con un 40% de la población que lo habla. Existen otras 14 lenguas oficiales, como el bengali, el cachemira, el hindi, entre otras. Y el idioma de negocios principalmente es utilizado es el inglés. Su capital es Nueva Delhi y principales ciudades como Bombay, conocida como Mumbai, Calcuta, Madras, entre otras. La fiesta nacional del 26 de enero es acerca de la República, donde se decretó la Constitución, y el 15 de agosto su independencia, lo cual es importante tener en cuenta para más adelante. Respecto al entorno empresarial, si a China se le considera la fábrica del mundo, India se está convirtiendo en el laboratorio del mundo, ya que su potencial económico se orienta más hacia la investigación y los servicios, con un 52% de su PIB. Para 2008 estaba considerada como la duodécima economía del mundo en términos de PIB. Sin embargo, según datos actuales de 2022, ya se posiciona como la quinta economía del mundo al desplazar al sexto puesto a Reino Unido. India es un mercado de oportunidades en el que casi está todo por hacer. El empresario indio suele tener actividades muy diversas y ser flexible, abierto a los nuevos negocios. Y es difícil identificar las oportunidades en este gran mercado si no se visita regularmente el país. Además, el sistema económico es mixto, donde conviven empresas públicas gestionadas por el gobierno central y los gobiernos de los estados con las empresas privadas fundamentalmente de carácter familiar. Un dato interesante es que únicamente el 5% de su economía está controlado por empresas extranjeras y se ha especializado en India el sector de las tecnologías de la información y en el outsourcing de servicios financieros, lo cual ofrece como gran ventaja competitiva un grupo de población activa muy cualificada, tanto ingenieros como programadores, con dominio pleno del inglés y unos salarios bastante más bajos que lo de los países desarrollados. Conjuntamente con China es el mercado emergente que ofrece más oportunidades a medio plazo, sobre todo en los sectores de infraestructura, energía, telecomunicaciones y maquinaria. En cuanto a la industria local, destacan sectores como el farmacéutico, concentrado en Hyderabad, o el del software, en Bangalore, conocido como el Silicon Valley indio, la cual es zona de concentración de industrias en dicho campo localizado en California, Estados Unidos. Respecto a las estrategias de negociación, hay que tener en cuenta que para hacer negocios en India es casi imprescindible contar con un colaborador o socio local. Cuando se trata de vender productos industriales es aconsejable contratar un ingeniero que actúe como delegado en exclusividad de la empresa. Para productos de consumo, la figura del agente comercial está muy reconocida y sin su ayuda difícilmente podrá penetrarse en el complejo entramado empresarial del país. Sin embargo, a la hora de elegir este agente o representante, conviene desconfiar de aquellas personas que presumen de tener una amplia lista de contactos, ya que se pueden tratar más bien de contactos potenciales. Será necesario comprobar las referencias. Las ofertas que se presenten deben ser competitivas, porque cada vez que se valora más la relación calidad-precio. La asistencia técnica que se pueda prestar y la formación que se ofrezca a los empleados de la empresa son factores críticos en la toma de decisiones. En la negociación sobre precios tienden a mostrarse duros, recurriendo habitualmente al regateo. Y es mejor mostrarse firme y no ceder en exceso, ya que de esta forma se generará una reacción de respeto en la otra parte. Una alternativa a la petición de los precios más bajos es ofrecer facilidades de financiación, ya que los tipos de interés en India son más altos que en Occidente, por lo que para ellos representará una ventaja importante. Hay que tener en cuenta que el proceso de negociación es lento. Hay que ir dando la información de forma gradual, ya que tendrá que transcurrir varias reuniones hasta que se entre en la negociación de los aspectos más importantes. El ambiente de las reuniones es formal, el comportamiento debe ser reservado y de control. Los argumentos y las actitudes emocionales no son bien vistos. No obstante, una vez que se tiene un cierto trato, el factor sentimental sí tiene importancia para hacer negocios. No es buena idea hacerles ver sus errores, ya que nunca los reconocerán. Como en la mayoría de los países asiáticos, el face saving es fundamental, y hay que tener en cuenta que su religión no existe el remordimiento, el propósito de enmienda ni la confesión, ya que son propios de las religiones cristianas. Los negociadores indios nunca dicen no,
directamente, ya que se considera una falta de cortesía. En su lugar utilizan evasivas, recurren a la expresión lo intentaremos o tratan de prolongar las negociaciones. En último caso, recomienda a un subordinado la tarea de finalizar los contactos con los negociadores extranjeros. En la cultura india, el compromiso verbal no es significativo. Por ello, los acuerdos deberán plasmarse en contratos escritos que suelen ser bastante detallados. Los contratos deben redactarse en el idioma local y en inglés. Muchos ejecutivos indios tienen capacidad para revisar esos mismos contratos presentados por las compañías extranjeras. En otras ocasiones será necesario contratar traductores y asesores jurídicos. En India existen grandes diferencias culturales y regionales, por ende no debe asumirse que estrategias que tuvieron éxito en una ciudad funcionarán necesariamente en otras. Las habilidades personales y el don de gentes, haciendo referencia a ser extrovertido y encantador, son tan importantes para ellos que algunas veces lo valoran más que nuestras capacidades profesionales o nuestra experiencia en los negocios. No obstante, tienen un gran respeto y una gran admiración por las personas que están muy bien preparadas y tienen buenos estudios y conocimientos. Respecto al protocolo, el saludo tradicional consiste en juntar las palmas con los pulgares hacia arriba, debajo de la barbilla, hacer una ligera inclinación de cabeza y decir namaste, que significa estoy a su disposición. Con los negociadores extranjeros, lo más habitual es un ligero apretón de manos en la presentación y en la despedida. Durante la negociación, los indios suelen balancear la cabeza de derecha a izquierda. Este gesto no tiene significado negativo, sino que indica que comprenden lo que se está diciendo y tampoco debe interpretarse como un signo de asentimiento o aprobación. Los indios usan la inicial del nombre del padre, seguido de su propio nombre. Por ejemplo, si una persona que se llama R. Chivalrati, la R significa que el nombre de su padre empieza por esa letra, Rayan o Rama, dependiendo, y Chivalrati es su nombre propio. A efectos legales deben escribirse completos el nombre del padre y el nombre propio. En la conversación deben evitarse temas como la pobreza, la religión o las relaciones con el vecino Pakistán. Hablar del clima tampoco es una buena elección, ya que suele ser muy caluroso y húmedo. Temas que son bien recibidos son el arte, la vida en otros países y el cine, ya que India es el país número uno que más películas produce. Los indios consideran que sus países son una potencia mundial y se pueden disgustar si los visitantes extranjeros transmiten otra impresión. La ignorancia de la cultura del país está muy mal vista y hay que procurar no herir sensibilidades y documentarse antes de viajar al país. Respecto a los horarios y la comida, la mejor hora para concertar citas con directivos indios es antes o después del almuerzo, a las 11 de la mañana o a las 4 p.m., ya que su horario de almuerzo es de 1 a 2 p.m. Al principio de la reunión se suelen ofrecer té o refrescos, y la costumbre es rechazar el primer ofrecimiento y aceptar el segundo o tercero. Rehusar la bebida puede ser contraproducente, ya que se aconseja beber despacio en caso de que no se desee repetir. Las cenas de negocios son más frecuentes que los almuerzos. Con ello se evita el tráfico y la humedad del mediodía en el desplazamiento al restaurante. Constituye una oportunidad para conocer a los ejecutivos extranjeros y también para hablar de negocios. Es habitual que los actos sociales y cenas se lleguen con bastante retraso. Antes de pasar a cenar se dedica un tiempo largo a los aperitivos y las bebidas, sobre todo whisky. Una vez que han terminado de comer, se levantan de la mesa. El dicho local, indio comido, indio ido, lo expresa muy bien. Hay que ser conscientes de que en India los menús suelen ser vegetarianos. Los hindúes no comen carne de vaca, ya que consideran que es un animal sagrado. Cuando existe cierta relación, los indios suelen invitar a cenar en sus casas, y el visitante debe esperar para ver si el anfitrión utiliza las manos o los cubiertos para comer y hacer lo mismo. En caso de utilizar las manos, hay que recordar que solo se debe utilizar la derecha. Ya por último, algunos datos necesarios es que antes de viajar al país conviene comprobar el calendario de fiestas nacionales y locales importantes, como por ejemplo el Diwali, Festival de la Luz en octubre y noviembre, dependiendo del calendario lunar, y las anteriormente mencionadas del 26 de enero y el 15 de agosto. En las reuniones de negocios no es estrictamente necesario vestir con traje y corbata, salvo en encuentros muy formales o de alto nivel. Las citas de negocios en la India se suelen concertar con bastante tiempo de antelación, aproximadamente unos 2 meses antes, por ahí. Y lo mejor es que se hagan por un medio escrito, ya sea carta, fax o email. Cuando se establezcan los contactos de negocios, se debe tratar de hacerlo con la persona de mayor nivel jerárquico de la empresa, ya que estos son los que tomarán las decisiones. Por ende, no se debe hacer con cargos inferiores.
ya que estos no toman la decisión al final. Y además es importante conocer de que en India eh, es común que los extranjeros sean invitados a cenas o comidas en la casa de algún contacto comercial indio. Los indios se enorgullecen y disfrutan al hospedar huéspedes. Por ende, si lo invitan a cenar a un hogar indio, se recomienda llevar algún tipo de regalo, como una caja de dulces o flores. Y si su anfitrión tiene hijos, llevar un pequeño regalo para los niños. Ya para finalizar, en cuanto a las mejores épocas del año para hacer las visitas a la India, son los meses que van de octubre a marzo, la época del otoño e invierno. Los otros meses del año suelen ser bastante calurosos. Además, los monzones son otro de los peligros que se pueden evitar viajando en esas fechas, que son vientos estacionarios que se producen por el desplazamiento de la zona de convergencia intertropical. Por lo que si planea ir a negociar en India, es importante que tenga todos estos aspectos en cuenta y le deseo mucha suerte y espero la información le sea de ayuda. Aquí tenemos las referencias y muchas gracias.